Hola, bienvenido a COP Desarrollo. En este episodio de la serie Desarrollando Flappy Bird desde cero, abordaré la implementación de un generador de tuberías que se encargará de generar tuberías con diferentes alturas en intervalos regulares. Antes de comenzar, me gustaría expresarte mi agradecimiento por tu apoyo al canal, por ver los vídeos y darle al like, así como por tu suscripción. Si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas si el contenido que publico es de tu agrado. La suscripción es gratuita y significa mucho para mí, ya que es una gran motivación para continuar creando contenido. Comenzaré creando un objeto vacío al que llamaré generador de tuberías. Voy a la jerarquía, hago clic con el botón derecho del ratón y en el menú selecciono Create Entity y le cambio el nombre por generador tuberías. Con el objeto generador de tuberías seleccionado, en el inspector resetearé su posición en pantalla. Para ello, en el componente Transform seleccionaré los tres puntos situados en la esquina superior derecha del componente y en el menú seleccionaré Reset. Esto restaurará los datos del componente posicionando el objeto generador de tuberías en el centro de la pantalla. A continuación, desplazaré el objeto generador de tuberías hacia la derecha de la pantalla. Esta será la posición desde la que se generarán los objetos tuberías, de manera que se desplazarán hacia la izquierda y el objeto pájaro tendrá que pasar entre ellos, al igual que en el juego original. Tras esto, voy a crear un nuevo script de Cesar al que denominaré generador de tuberías. Para ello me desplazo a la carpeta Assets y dentro de Assets a la carpeta Script. Hago clic con el botón derecho del ratón, en el menú me desplazo a Create y en el menú desplegable a Cesar Script y le cambio el nombre por generador de tuberías. Tras esto, abriré el script generador de tuberías en mi editor de código y ajustaré el tamaño de la fuente para asegurarme de que pueda seguir fácilmente el código que estaré desarrollando. Comenzaré eliminando el método update, ya que no será necesario, y es una buena práctica de programación eliminar el código innecesario para mejorar la claridad del mismo y facilitar su mantenimiento. Así que selecciono el método update y lo elimino. A continuación, procederé a crear una variable privada de tipo GainObject, la cual denominaré tuberías. Esta variable se encargará de contener una referencia al objeto prefab tuberías, con el fin de poder instanciar dicho objeto en la escena desde el código. Como deseo acceder a esta variable privada desde el inspector de Unity, le agregaré el atributo serializeField delante. Este atributo permite que las variables privadas se muestren en el inspector de Unity. Así que voy aquí, pongo serializeField. Private GainObject tuberías. Ahora crearé una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré altura mínima y la inicializaré en -1. Esta variable contendrá la altura mínima que tendrán las tuberías al ser generadas. Para obtener este valor he movido el objeto tuberías en la pantalla hasta la altura mínima deseada y he tomado nota de su posición en el eje Y, en mi caso -1. Así que pongo private float altura mínima igual a -1. Continuaré creando una nueva variable privada de tipo float a la que denominaré altura máxima y la inicializaré a 3. Esta variable contendrá la altura máxima que tendrán las tuberías al ser generadas. Igual que con la variable anterior, para obtener este valor he movido el objeto tuberías en la pantalla hasta la altura máxima deseada y he tomado nota de su posición en el eje Y, en mi caso 3. Así que pongo private float altura máxima igual. Terminaré la creación de nuevas variables con la creación de una variable privada de tipo float llamada intervalo. Inicializaré esta variable a 3. Esta variable contendrá el tiempo en segundos que tardará en generarse un nuevo objeto tuberías. De esta manera puedo controlar el intervalo entre la aparición de tuberías. Pongo private float intervalo igual a... Continuaré creando un nuevo método al que denominaré creador tuberías. Pongo private void creador tuberías. Dentro del bloque del código del método creador de tuberías, crearé una variable privada de tipo vector2, a la que denominaré posición inicial. Esta variable contendrá la posición y la altura en la que se generará el siguiente objeto tuberías. Vector2, posición inicial. Después de esto, asignaré al eje X del vector posición inicial el valor del eje X del objeto generador de plataformas. Para realizar esta asignación, utilizaré la variable X
del vector posición del componente transform. Así que pongo posición inicial.x es igual a this.transform.position.x. Continuaré obteniendo la posición en el eje Y en donde se generará el nuevo objeto tuberías. Para obtener dicha altura generaré un número aleatorio comprendido entre el valor almacenado en la variable altura mínima y el valor almacenado en la variable altura máxima. De esta manera, cada vez que se genere un nuevo objeto tuberías, su altura será generada aleatoriamente. Para lograr esto, utilizaré el método randomRange. Como primer parámetro le pasaré la variable altura mínima y como segundo parámetro la variable altura máxima. Finalmente, el resultado lo asignaré al eje Y del vector posición inicial. Así que pongo posición inicial.y es igual a random.range altura mínima, altura máxima. Tras esto generaré el nuevo objeto tuberías en la escena. Para ello usaré el método instantiate, al cual hay que pasarle tres parámetros. El primero, la referencia del objeto que queremos instanciar en la escena. En este caso, dicha referencia está almacenada en la variable tuberías. Como segundo parámetro, la posición en la que se va a instanciar el objeto. En este caso, dicha posición está almacenada en la variable posición inicial. Y por último, la rotación con la que se desea instanciar el objeto. Como quiero que aparezca con la misma rotación que tiene dicho objeto, usaré Quaternion Identity. Así que pongo instantiate tuberías, posición inicial, Quaternion Identity. Para finalizar, en el método start invocaré al método creador de tuberías cada vez que pase el tiempo almacenado en la variable intervalo. Para ello utilizaré el método invocateRepeating, al que hay que pasarle tres parámetros. El primer parámetro es el nombre del método que se va a llamar, en este caso creador de tuberías. El segundo es el tiempo que debe pasar antes de que se llame al método por primera vez, en este caso 0 segundos. Y el tercer parámetro es el tiempo entre cada repetición del método, en este caso el valor almacenado en la variable intervalo. Así que voy a estar, pongo invocateRepeating, creador de tuberías, 0, intervalo. Finalizado el código, vuelvo a Unity y una vez en Unity elimino el objeto tuberías de la escena, ya que no será necesario. Yo no. Y lo elimino. Tras esto, arrastro el script generador de tuberías que acabo de crear al objeto generador tuberías. Selecciono y lo arrastro. Con el objeto generador tuberías seleccionado, observaré en el inspector que se muestra la variable tuberías, a la que le he añadido el atributo serializeField. Es necesario asignar el objeto prefab tuberías a esta variable, para poder instanciarlo en la escena cuando sea necesario. Para ello, hago clic con el botón izquierdo del ratón en el círculo a la derecha de la variable tuberías, y en la ventana que se nos abre selecciono Asset, y de la lista selecciono el objeto tuberías. Inicio el programa, y puedo ver cómo las tuberías se generan con una altura aleatoria y con un intervalo de 3 segundos entre ellas. Si voy haciendo clic con el botón izquierdo del ratón, puedo mantener el pájaro a la altura deseada para pasar por el medio de las tuberías, como en el juego original. Si quisiera que las tuberías salieran más juntas, simplemente debería disminuir el valor de la variable intervalo en el script generador de tuberías. Con esto concluyo el vídeo de hoy. Agradezco tu atención y espero contar con tu presencia en los próximos vídeos. No olvides ponerme en comentarios qué te ha parecido el tutorial y cualquier sugerencia para mejorar en los futuros vídeos.